Bueno, el tema que vamos a estudiar hoy es el tema de hidrostática. Hidro hace referencia a fluidos. De hecho, cuando uno escucha la palabra hidro, pues hace referencia al agua. Y estática, pues hace referencia a objetos en reposo. Entonces, entiéndase que la hidrostática, que es una rama de la física, estudia los fluidos en reposo. ¿Qué es un fluido? Pues se consideran fluidos las sustancias en el estado líquido y el estado gaseoso. Son aquellas sustancias que, como lo dice la palabra, pueden fluir, y eso se debe a que tienen moléculas con poca coherencia entre sí y se deslizan unas sobre otras. Entonces, en un fluido, una molécula se desliza sobre otra y eso permite pues que pueda fluir como nosotros lo observamos en el agua. Hay muchos temas que se pueden estudiar en el área de la hidrostática. Sin embargo, pues hoy vamos a hacer referencia al principio de Arquímedes. Arquímedes era un personaje del rey de Siracusa, del reino de Siracusa, y el rey le pidió que confirmara si la corona que él había mandado hacer pues era de oro o si lo estaban estafando. Arquímedes estaba bañando en un baño público que era como una tina, y cuando él ingresa a esa tina observa que se desplaza una cierta cantidad de agua, y en ese momento se le ocurre cómo determinar si la corona pues era de oro. Él llega y establece el famoso principio que lleva su nombre, que lo que dice es que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical y ascendente equivalente al peso del fluido desalojado. Entonces, si nosotros sumergimos una bola en el agua, esa bola va a recibir una fuerza de empuje que es igual al peso del agua que está desalojando. Aquí está la fórmula para calcular la fuerza de empuje. Se multiplica la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desalojado, que es lo mismo que el volumen sumergido. Cuando nosotros tomamos en cuenta la fuerza de empuje al recibirlo a un objeto dentro de un fluido, vamos a tener un concepto que se llama el peso aparente. El peso que tiene un objeto es el peso que está en el aire, ese sería el peso real. Si a ese peso nosotros le restamos la fuerza de empuje que recibe el objeto al estar dentro de un fluido como el agua, vamos a tener el peso aparente. Por eso es que una persona en el aire pues va a tener un cierto peso, pero si está en el agua va a experimentar otro peso. ¿Por qué? Porque está recibiendo una fuerza hacia arriba que es el empuje que le hace sentir más liviana, y ese peso es el que se llama como peso aparente. Cuando nosotros hablamos del empuje, entendamos que es una fuerza que se dirige hacia arriba. Un objeto puede recibir varias fuerzas y el empuje siempre será una fuerza hacia arriba. En este caso, si nosotros tenemos una fuerza 2 que va hacia arriba, le restamos una fuerza 1 que va hacia abajo, lo que nos queda pues corresponde al empuje. Esa fuerza de empuje también se llama fuerza boyante. Es importante en el cálculo de la fuerza de empuje tener presente que el peso que se toma en cuenta es el peso del fluido desalojado, no es el peso del objeto. Entonces, si yo tengo un objeto, ese objeto tiene un peso de 100 newtons, yo no voy a tomar en cuenta esos 100 newtons porque eso es el peso del objeto. A mí lo que me interesa es que si yo ese objeto lo coloco dentro del agua, él va a desalojar una cierta cantidad de agua, y el peso de esa cierta cantidad de agua es la que yo tengo que utilizar para calcular el empuje. Muchas veces nos hemos preguntado por qué es que flotan los barcos. La razón está en la fuerza de empuje. Si se tiene una gran fuerza de empuje, una gran fuerza que lo tiene hacia arriba, pues entonces el barco va a flotar. Se logra que el barco flote cuando la fuerza de empuje es la misma que el peso que tiene el barco.